Alumno de sexto grado de primaria, les saluda el profesor Claudio para poder continuar con las clases de geometría. El tema de hoy día es triángulos. Y vamos a clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos y usar su propiedad fundamental del triángulo. ¿Está bien? La suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a trabajar. Pero primero vamos a ver los elementos que tiene un triángulo, ¿ya? Es un polígono de 3 lados, ¿cierto? Un polígono de 3 lados, 1, 2, 3 lados tiene el polígono. Dice qué lados tiene en un polígono. En este caso el triángulo, el primer lado podría ser el AC. Como es un segmento, va a ser ese un segmento AC. El otro lado puede ser el CB, el CB, no se ve. Y acá el BA. El BA o el BA, ¿no? En este caso. Muy bien, tiene 3 partes de aquí. Tiene 3 lados el polígono, llamado triángulo. Recuerden que el triángulo está formado por 3 puntos, ¿no es cierto? 3 puntos no en ese sentido, 3 puntos en ese sentido, tampoco 3 puntos en ese sentido. Que no estén colineales, que no estén en una sola línea. Uno de ellos puede ser el que esté en el medio salga, o el que está en este extremo podría estar más acá. En este caso, cuando nosotros unimos los 3 puntos, va a formar un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, ese triángulo tiene, digamos, ángulos interiores. ¿Y cuáles son los ángulos interiores? Podemos mencionar que puede ser ese ángulo. También tenemos otro ángulo que puede ser el de acá. Y un tercer ángulo que es el de acá. Entonces, cada uno de ellos tiene una medida. El ángulo interior de un triángulo tiene una medida que podría ser alfa, beta grados y phi grados. Muy bien. Esos son los ángulos interiores. Vamos a mencionar que es alfa, que es beta y que es phi. Ya tenemos entonces cuáles son los ángulos interiores de un triángulo. En este caso, en forma general, con las letras griegas que nosotros manejamos. Ángulo exterior. ¿Cómo yo voy a generar un ángulo exterior? Profesor, ¿cuál es el ángulo exterior? ¿Todo lo que está afuera? No, se encuentra proyectando uno de los lados de dicho triángulo. Por ejemplo, si yo agarro este sector de aquí y prolongo un poquito más para este lado, entonces yo generaría un ángulo exterior. ¿Y cuál sería ese dicho ángulo exterior? Es el de acá, ¿no? O también podría prolongar este lado de aquí, ¿no? Puede ser para acá o puede ser para este sentido, pero igual se puede prolongar para los dos lados. Y otro que podría prolongar podría ser de repente el de acá. Ya está. Entonces ya está prolongado y ya se puede encontrar los ángulos exteriores. ¿Y cuáles son esos ángulos exteriores? Es el de acá, el de aquí, el de acá, ¿ya? Y vamos a mencionar que también es el de aquí. Entonces, tenemos 3 ángulos exteriores, las cuales tienen una medida, ¿no? Que se puede colocar en letras también, ¿no? Ángulo exterior E1, ángulo exterior E2, ángulo exterior E3. Profesor, y esto de acá usted no está colocando. Este de aquí no se coloca. ¿Por qué? Porque esto sería el mismo ángulo, ¿no? Opuesto por el vértice. Mira, acá tengo un cruce, un punto en común. Entonces este ángulo de aquí sería E3 también. Entonces, igual que acá, si yo prolongo esto de aquí para este lado, mira, si yo prolongo esto acá para este lado aquí, entonces este ángulo de aquí sería E1 también. Y profesor, este pedacito y este de aquí, ¿qué viene a ser? Esto de acá no viene a ser un ángulo exterior, es un ángulo prácticamente phi, por opuesto por el vértice, estos serían los mismos, ¿no es cierto? No se considera. ¿En qué caso se considera el ángulo exterior? Uno de los lados debe estar participando en ese ángulo y la proyección del otro, digamos, en cruce, ¿no es cierto? El de aquí con el de acá. Entonces, ese ángulo va a estar formado, ¿ya? Ahora, ese ángulo exterior, entonces vamos a colocar aquí, podría ser E1, E2 y 3. Tenemos 3 ángulos exteriores también, ¿no? Hay propiedades con ángulos exteriores y con ángulos interiores. Ya vamos a avanzar poco a poco ya sobre esos temas, sus propiedades del triángulo, ¿no? Ahora tenemos vértice. ¿Cuáles son los vértices de este triángulo? El vértice A, el vértice B
y el vértice C. Los vértices son las esquinas, ¿no? Donde hay punto de quiebre. Si yo camino acá, obviamente que si el camino está quebrado acá, digamos, mandando a otra dirección, entonces yo también tengo que ir por esa dirección, ¿no? Entonces simplemente los vértices son puntos de quiebre, ¿ya? Puntos de quiebre. Tengo tres vértices. Propiedad de un triángulo. La propiedad fundamental que ustedes ya dominan es ¿cuál? A ver, dime. Es que la suma de los ángulos interiores, alfa grados, más beta grados, más phi grados, eso equivale a 180 grados. Esa propiedad no va a cambiar en ningún caso. Siempre se va a mantener, no importa qué tipo de triángulo, si es rectángulo, octángulo, obtusángulo, equilátero, isósceles, no sé, qué tipo de triángulo sea, igual esta fórmula se va a mantener. Todo triángulo, esa fórmula se mantiene, ¿ya? Sea chiquito el triángulo, sea grande el triángulo, sea achatado, alargado, no interesa, siempre vas a usar eso. Que la suma de los ángulos interiores, o sea, la suma de los tres ángulos interiores, siempre te va a dar ¿cuánto? 180 grados. Eso no te olvides, es recontra sencillo, no es para olvidarse eso, ¿ya? Ahora, clasificación de triángulos según sus lados. Según sus lados es cuando sus lados son diferentes, a dos en común y los tres son de la misma medida, ¿no? Entonces vamos a mencionar, a ver, por ejemplo, según sus lados, ¿qué tienes? A ver. El primer triángulo que vamos a mostrar es este de acá y tú me vas a decir qué tipo de triángulo es. Ya está. ¿Qué tipo de triángulo es eso? A ver, dime. A ver, ¿qué característica tiene ese triángulo? Profesor, estoy observando que tienen tres puntitos. 1, 2, 3. ¿Qué significa que esos tres puntitos estén de repente ahí? Si tú no llegas a ver los puntitos, te voy a aclarar ahorita con unos puntos un poquito más grandes, ¿ya? Vamos a mencionar que este lado y este lado, y por acá todavía ponemos uno. Ahí. ¿Qué quiere decir esos puntitos? A ver, dime. Que este triángulo, que todos los lados, ¿cómo son? Iguales. Y cuando son iguales, ¿cómo se llama? Equiláteros. Y cuando los tres lados son iguales, ya, si este ángulo vale alfa, ya este ángulo vale alfa, entonces ¿cuánto valen los demás ángulos? Si todos los lados son iguales, entonces también los ángulos también van a ser iguales. Y eso se llama equilátero, ¿ya? Por no decir también equiángulo, ¿no? Porque tienen los mismos ángulos. Y su característica principal es que si pasa ese caso, alfa es igual a 60 grados. Eso debes ya saber cuando es un triángulo equilátero, ¿ya? ¿Qué cosa pasa? Que sus ángulos miden 60, porque si tenemos 60 más 60, 120 más 60, 180. Y recuerda que la suma de los tres ángulos interiores me da 180. ¿Qué otro triángulo tenemos? Tenemos un triángulo llamado, ahorita te pongo, a ver, por acá. Ponemos por aquí. A ver, ¿qué tipo de triángulo será esto? A ver, dime. Profesor, pero no llego a ver, te voy a aclarar un poquito el panorama. Acá está solamente un puntito, ¿ya? Eso de ahí. ¿Qué quiere decir que yo ponga? A ver, por ejemplo, ahora voy a colocar esto de acá. A ver, ¿qué quiere decir eso? Profesor, pero el de abajo, pero como es un de menor tamaño, sobreentiende que no son iguales, ¿no? Pero igual te voy a aclarar con un puntito acá. Listo. ¿Es el que te está mencionando? A ver, dime. Que este triángulo tiene dos lados iguales y un lado, obviamente, que no es igual a los demás, a los dos que están. Y este tipo de triángulo se llama, ¿cómo se llama? Isósceles. ¿Está bien? El de arriba, ¿cómo se llama? Equilátero, y el de abajo se llama isósceles. Los nombres ya te estoy mandando en la teoría, tú revisa y ya vas a saber. Entonces, ¿qué característica más puede ser en este caso? Que el ángulo, si este de acá, el ángulo es phi, por lo tanto, como esto se le opone a este lado y este lado es el mismo, también esto de acá es phi. Esto de aquí podría ser alfa, beta, pero diferente a los demás. ¿Está bien? Entonces estos dos ángulos serían los mismos cuando
es un isósceles. No, principalmente que los lados de un isósceles son iguales, pero solo dos, ¿no? Aparentemente son iguales, ¿no? Y este es más pequeño que es diferente a los demás. Profesor, ¿sabe usted cuánto mide cada ángulo? No, en este caso no, solamente en el equilátero se sabe que cada uno de los ángulos mide 60 grados. ¿Qué otro ángulo o qué otro tipo de triángulo nosotros podemos ver? Ya estamos viendo que al principio eran tres lados iguales. En el segundo caso ya apareció solamente dos lados iguales. Entonces ahora va a aparecer un triángulo con tres lados diferentes. Vamos a ponerle los puntitos para que se puedan observar. Aquí podemos colocar un puntito. Vamos a colocar abajo una rechita por acá. Ahí está, un rectangulito. Y un tercero que no sé qué podemos colocar, pero algo vamos a colocar. A ver qué podemos. ¿Qué te parece si coloco un triangulito por acá? Ahí está, así. Ya está listo. Entonces este triángulo no tiene ningún lado en común. Y cuando sucede eso se llama escaleno. ¿Cómo se llama? Escaleno, ¿no? Los lados son diferentes, de diferente medida. Entonces cuando pasa eso se llama escaleno. Muy bien, recuerda esto de acá, que debes tú ¿no? tener en cuenta los nombres, porque a veces los problemas vienen ya. Un triángulo escaleno, y si no sabes que sus lados son diferentes, de repente puedes tener dificultad. Dice, un triángulo isósceles tiene sus ángulos de 30 grados de repente, ¿no? Y el lado no común, pues entonces puede venirte en forma textual un problema y tienes que saber cómo es la característica de los triángulos. Asimismo, también existe la clasificación según sus ángulos. Estos fueron según sus lados, ¿ya? Los tres lados iguales, dos lados iguales, ningún lado igual. Los tres lados diferentes. Ahora vamos a pasar lo que es clasificación de triángulos según sus ángulos. ¿Y cuáles según sus ángulos tenemos? Te voy a presentar acá uno. Por ejemplo, vamos a comenzar con uno. A ver, acá tenemos, mira, ya. ¿Qué tipo de triángulo será esto de aquí? A ver, dime. Mira, acá tengo beta, alfa y phi. ¿Ya? Beta, alfa y phi. Los tres ángulos me están mencionando que son diferentes, o sea, de diferentes medidas, ¿no es cierto? Y en ese caso, ese ángulo, ¿cómo se llama? Puede tener dos nombres, puede ser acutángulo o obtusángulo. Entonces, dependiendo ahora entonces a sus medidas, puede ser acutángulo o obtusángulo. Pero ¿cuál es la característica de un acutángulo? Mira, un acutángulo tiene la característica de ¿qué? Un acutángulo tiene la característica que todos sus ángulos son agudos. ¿Ya? Todos sus ángulos son agudos. Pero este de acá, este ángulo no parece agudo, ¿no es cierto? Parece obtuso. Entonces, esto de acá no puede ser acutángulo. Esto de acá debe ser obtusángulo. En el obtusángulo, uno de los ángulos puede ser beta, mejor dicho, dos de sus ángulos, en este caso beta y phi, tienen que ser menores que 90 grados. Y uno de ellos, obviamente, que alfa, ¿qué va a ser qué cosa? Él va a ser mayor que 90 grados. Esa es la característica de ese triángulo, ¿ya? Tiene esa característica. A ver, otro triángulo. A ver, este triángulo de aquí, ¿qué nombre recibe? Mientras tú te vas acordando, voy a traer un limpiativo para este lado de aquí. A ver, ¿qué tipo de triángulo será? Ya hemos quedado que esto se llama obtusángulo. Me quedaría acutángulo y rectángulo. A ver, ¿esto será rectángulo? No, ¿no es cierto? Entonces será acutángulo. Pero, ¿cuál es la característica de un acutángulo? Es que los tres ángulos alfa, y y m, que son menores que 90 grados. O sea, son agudos. Agudos, son como 60, 60, 60, ¿no? No necesariamente van a ser iguales, pueden ser diferentes. Puede ser 40, 70, ¿no? 120 y el otro sería 60, ¿no? Para que pueda cumplir
su propiedad. Pero la característica de este triángulo es que los tres ángulos deben ser agudos. En este caso de aquí, uno de los ángulos que tiene mayor abertura debe ser mayor que 90. O sea, podría ser 90.5, sí. 90.6, sí. 90, 91 también. 92, 120, 100. ¿Hasta qué número puede ser, profesor? Como las tres deben sumar 180, puede ser 178, ¿no? Podrían ver 1 a 1. O en decimales también, ¿no? En realidad, el número máximo no se podría decir. Podría ser este de aquí, 180, no, 180, no. 190, 179, casi llegando ya a 180,0005 grados, ¿no? Y otros decimales pequeñitos podrían ser esto. Recuerda que los ángulos y las medidas de los lados no necesariamente tienen que ser enteros. Que nosotros estudiemos por practicidad de repente solamente los números enteros, ángulos enteros y no decimales, ¿ya? Entonces no quiere decir que no exista. Hay ángulos que son decimales. Por no decir todos los ángulos que nosotros conocemos son decimales. Simplemente que nosotros no lo aproximamos y trabajamos con los números enteros. Porque si yo te menciono, por ejemplo, el de acá, esta reglita de aquí, y te voy a decir, ¿qué ángulo es este de acá? No, aparentemente 90 grados, ¿no es cierto? Pero no creo que sea 90 grados, porque si nosotros nos ponemos a medir, seguramente no llega o se pasa, ¿no? Ligeramente, o sea, unas líneas mínimo, pero se pasa o está antes. Entonces, ese que se pasa ligeramente o está antes, son decimales. ¿Está bien? Pero como te menciono, nosotros trabajamos generalmente ¿con qué? Con ángulos enteros para que sea más práctico el desarrollo de los ejercicios. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de...? El último triángulo que nosotros conocemos o ustedes conocen es este triángulo de aquí. ¿Y cómo se llama ese triángulo? Triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y la característica principal de ese triángulo rectángulo es que uno de los ángulos es de 90 grados. No necesariamente tiene una posición, puede estar en cualquier sentido, ¿ya? En ese sentido hay otras formas, puede ser, ¿no? Los dos ángulos que quedan deben ser agudos y también que alfa más phi debe ser ¿cuánto? 90, ¿no es cierto? Alfa más phi debe ser igual a 90. Como ellos dos suman 90, más el 90 que está acá ya son 180. ¿Ya ven? Entonces, ahí está la clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Muy bien, para que tengan en cuenta, vamos a desarrollar algunos problemitas de triángulos en la pizarra. A ver. Practiquemos, dice. A ver, determina el valor de alfa. Recuerdes, no te olvides esto. Lo primero que debes observar cuando te presentan un triángulo es así, de frente. La suma de los tres ángulos es igual a ¿cuánto? 180. Nunca va a cambiar eso. Al menos por ahora, no cabe. No sé, de repente algún científico por ahí parece y matemático dice, sabe que eso está mal. Ya vamos a cambiar de propiedad y todos aceptamos, cambiaremos. Pero por ahora todos aceptamos a nivel del planeta que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Muy bien, vamos a colocar alfa grados más 80 grados más 40 grados es igual a 180 grados. Eso es lo que sucede. Ahí está, según mi propiedad, ¿no? Sumar los tres ángulos y lo igualamos a 180. Acá vendría a ser alfa más 120 va a ser igual a 180, ¿no es cierto? Sumando los dos, 80 más 40. Y alfa, finalmente ya me está saliendo, alfa es igual a 180, pasa el 120, vendría a ser 60 graditos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ya está, estamos practicando, recuerden que acá tenemos ejercicios un poco, estamos comenzando, básicos nada más. Seguramente en 2 clases, la siguiente semana y la subsiguiente, ahí sí te vamos a poner problemitas un poquito más fuertes, no para que tú no solamente te quedes con lo básico, sino también refuerces un poco más, ¿no? Que llegues más a tus límites, esfuerces más. A ver acá, calcula, dice, el valor de beta. En este caso ya calculé el valor de alfa que me están preguntando, el valor de beta vendría a ser esto de aquí,
¿Cómo voy a hacer la misma propiedad? La suma de los ángulos interiores es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? No te escucho. Por favor, hágale hablar. ¿A cuánto? 180 grados, ¿no es cierto? La suma del ángulo interior, la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. Acá vendría a ser 130 más beta va a ser igual a 180 grados. No son puntitos, son bolitas, por favor. He puesto puntitos, disculpen. Acá debe ser gradito, es una circunferencia pequeña nada más. ¿Ya? Es una circunferencia pequeña. Ahí está. ¿Ya? No son puntitos. ¿Ah? Entonces, beta acá se quedaría beta grados. Quedaría el 130 pasa restando al otro lado. Vendría a ser ¿cuánto? 50 grados, ¿no? Beta mide 50 graditos. Y ya está. A ver, vamos a pasar al tercer problemita que dice determinar el ángulo phi, el valor de phi, que está aquí, ¿no es cierto? Tú puedes hacer dos casos. Uno, primer caso. ¿Ya? Primer caso, usted podría hacer la suma de todos los ángulos interiores. Sobreentiende que está acá 90. Entonces 90 más 30 más phi es igual a 180 grados. ¿No es cierto? Sí, profesor, eso. Claro, normal. Yo te dije, en todos los triángulos cumple esa propiedad. No hay un solo triángulo que no cumpla eso. Yo sumando esto de acá sería 120. Phi pasa a 120, valdría 60. ¿No es cierto? Sí, profesor. Segundo caso. Segundo caso, no es necesario que usted esté igualando a 180 grados, sino de frente calcule en función de 90 grados. Porque como ya sé que esto vale 90, entonces el más el, ¿cuánto debe ser? 90, ¿no es cierto? Phi más 30 debe ser igual a 90 grados. Esto es de repente otra forma de desarrollar el mismo problema y te va a salir lo mismo, ¿ya? Más igual. A ver, acá vendría a ser entonces, a ver, dime, el phi se queda de este lado y el 30 pasa restando, sería 60 grados. Sale lo mismo, ¿ya? Entonces, si quieres hacer el primero, ¿no? La suma de los tres ángulos igual a 180, o simplemente cuando es un ángulo recto, los dos que no son rectos, o sea, estos dos ángulos, debe ser igual a ¿cuánto? A 90, ¿está bien? Puede ser eso también. Calcular el valor de x. Acá me faltó colocar el valor de x. Ahí está. Eso es. El valor de x. Solución. ¿Cuánto es? Solución. Muy bien. X vale igual a 60 grados. Muy bien, ya hemos terminado entonces. No, por ahí alguien me está preguntando y me dice, profesor, ¿por qué x vale 60, profesor? Es que, ¿qué característica tiene este triángulo, a ver, dime? De repente no estás observando. Puede ser que no estés observando, ¿no? Ahorita te soluciona el problema. Acá hay una característica principal que es esto de acá. He puesto 3 puntitos y se fue el limpiativo. Mira, acá. Ya está. Entonces, ¿qué característica tiene? Los tres ángulos, los tres lados son iguales. Los tres lados son iguales. ¿Cuánto vale uno de sus ángulos? 60. O sea, cualquiera de ellos vale 60. De acá vale 60. El de aquí vale 60. El de acá vale 60. Y el de acá también vale 60. Los tres ángulos valen 60. Por eso que X vale 60 grados. Muy bien, mis queridos alumnos. Hasta aquí, por favor, repasar un poquito más nuestras propiedades. Eso no creo que se te olvide. Está recontra sencillo. Ya la siguiente clase nosotros avanzamos. Más ejercicios y algunas propiedades de los triángulos. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase.